Vamos a dar inicio con un pequeño curso de análisis de precios unitarios, para lo cual es muy importante que podamos entender algunas definiciones. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un precio unitario y un costo unitario? En esencia es básicamente lo mismo, pero nos vamos a referir a ellos como precio a aquel importe que nosotros le ponemos al producto que nosotros producimos y nos sirve para venderlo. Ese es nuestro precio unitario. Y nuestro costo unitario es aquel importe que a nosotros nos cuesta cuando compramos cada uno de los insumos que participan para que nosotros podamos producir ese bien o ese servicio. De tal manera que el precio unitario es el precio final de venta de aquello que nosotros producimos para obtener una ganancia a nuestro favor, mientras que el costo unitario es el precio de adquisición de los insumos o servicios que requerimos para producir, procesar, administrar y o ejecutar el bien que nosotros producimos. Para entenderlo de mejor manera, vamos a poner un pequeño ejemplo. Veamos el ejemplo de una empresa de cemento, una cementera. Esta cementera, para poder producir, necesita ciertos insumos. Vamos a poner, no vamos a profundizar mucho, pero vamos a suponer que esta empresa cementera, para poder producir una tonelada de cemento, necesita pagar permisos de explotación, regalías por explotación, maquinaria y equipo, insumos y de manera general gastos por administración. Cada uno de estos costos que tiene esta cementera aquí representan para esa empresa un costo unitario. Tiene que pagar un costo por unidad extraída de permiso, tiene que pagar un costo por regalía, etc. Entonces, cada uno de estos costos representa un costo unitario para esta empresa cementera, con la cual se sirve para poder producir cemento por toneladas. Cuando esta empresa cementera vende este cemento por tonelada, a cada tonelada le pone un precio unitario y finalmente es adquirida por un cliente. De tal suerte que los insumos que están a la izquierda de la cementera son los costos de la cementera. El precio que está a la derecha representa el precio unitario con el que vende la cementera. Sin embargo, puede ser que este cliente seamos nosotros como constructores y nosotros necesitamos comprar ese cemento. Entonces nosotros somos este cliente y nosotros necesitamos comprar este cemento. ¿Ok? Entonces, el cemento que la cementera nos suministró, para ellos tiene un precio unitario que ya le genera una utilidad, pero este precio unitario que es para ellos su precio de venta, se convierte automáticamente en nuestro costo unitario para nosotros, porque es el costo que a nosotros nos ocasiona adquirir cemento para que una vez procesado podamos generar un metro cúbico de concreto y ese metro cúbico de concreto vendérselo al cliente. Entonces, básicamente, la diferencia entre costo unitario y precio unitario es: si nosotros vendemos, es un precio unitario que incluye nuestra ganancia. Si nosotros compramos, es un costo unitario que genera para nosotros un egreso. Una vez entendido esto, vamos a pasar a conocer lo que es la estructura de un precio unitario para obra pública en México. Regularmente, esta estructura que vamos a ver aquí es la estructura que se ha mantenido por muchos años, 40, 50 años, pero que está vigente en abril de 2020. Esta estructura es la que generalmente se utiliza para licitaciones de obra pública a nivel federal y estatal, con algunos pequeños cambios de variación en el sustento legal, dependiendo si es a nivel federal o si es a nivel estatal, pero básicamente en un 90% son iguales. Ok, entonces nosotros tenemos que para poder integrar nuestro precio unitario, este se compone de dos cosas: del costo directo
y de algo que se le conoce como sobrecosto. Es muy importante saber que el precio unitario se compone de dos costos, el costo directo y el sobrecosto. Mucha gente tiende a pensar que el sobrecosto y el indirecto es lo mismo, no como lo vamos a ver a continuación. El costo directo se compone básicamente de aquellos insumos que inciden directamente en la fabricación o en la ejecución del producto que nosotros vamos a vender. Entonces el costo directo está compuesto por materiales, mano de obra que incide directamente en la fabricación de ese producto, en la maquinaria y equipo que utilizamos para hacerlo, y he marcado aquí en azul los básicos y los subcontratos porque pueden incidir directamente en el costo directo, pero podemos o no prescindir de ellos a la hora de ejecutar la obra. Pero básicamente estos 5 costos inciden directamente en la ejecución del concepto que queremos vender, que queremos cobrar, y por eso le llamamos costo directo. Ahora, el sobrecosto está compuesto por la suma de todos aquellos gastos que hacemos para poder administrar de manera correcta la ejecución del concepto que estamos fabricando o produciendo. Este sobrecosto va a estar compuesto por los costos indirectos de oficina de campo, los costos indirectos de oficina central, el costo por financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Desde aquí nosotros ya podemos darnos cuenta de que los costos indirectos, tanto de oficina de campo como de oficina central, no son lo mismo que el sobrecosto. Los indirectos forman parte del sobrecosto. Ahora, esta estructura del precio que estamos viendo aquí tiene un sustento legal. Su sustento está en el artículo 65, fracción A, subfracción 2 del reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, que a la letra dice que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este reglamento, debiendo revisar, inciso A, que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, que lo tenemos, indirectos, que aquí los tenemos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Utilidad y cargos adicionales. Entonces aquí tenemos los costos directos, los indirectos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Recuerden que estamos viendo que esta estructura tiene un sustento legal. Así que una vez que hemos entendido esto, podremos comprender mejor las definiciones que vamos a leer a continuación de esta estructura. Costo directo. ¿Qué es el costo directo? Son aquellos costos que se relacionan de manera directa con el producto o servicio que realizamos, como materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Por ejemplo, si nosotros vamos a ejecutar la elaboración de un concreto hidráulico, pues el costo directo son aquellos costos que inciden directamente con él, como el cemento, la arena, la grava, el agua, los aditivos, la madera, el desmoldante, la mano de obra, la revolvedora, el vibrador de concreto. Si lo pudiéramos ver de una manera, son todas aquellas cosas que nos cuesta dinero y que están en contacto directo con el producto que estamos elaborando. El costo indirecto, en cambio, son todos aquellos gastos que necesitamos hacer para la correcta administración y ejecución del producto o del servicio que realizamos, pero que inciden de manera indirecta en el mismo, como son los gastos administrativos, fianzas, fletes, arrendamientos, depreciaciones, sueldos de personal técnico, seguros, etc. Por ejemplo, ¿qué sería un costo indirecto de campo? Bueno, cuando nosotros estamos ejecutando una obra, necesitamos rentar campamentos, rentar oficinas, rentar almacenes, pagar veladores, pagar choferes, pagar sueldos de sobrestantes, pagar sueldos de residentes de obra, auxiliares de residente, etcétera. A lo mejor necesitamos, por ejemplo, pagar gastos por control de calidad de los materiales, necesitamos pagar fletes de material dentro de la obra, etc. ¿Qué sería un costo indirecto de oficina central? Bueno, un costo indirecto de oficina central son los sueldos de los técnicos administrativos
puede ser también la renta de los edificios de oficina central, gastos telefónicos, papelería, insumos de administración, internet, teléfono, etcétera. Ok, ya una vez que hemos definido la diferencia entre el costo directo y los indirectos, vamos a pasar al costo por financiamiento. ¿Qué es el costo por el financiamiento? Básicamente, nuestro esquema de trabajo a la hora de que ejecutamos la obra que nos da, y estamos hablando de obra pública, hacemos un programa de obra, hacemos una ruta crítica en la que nosotros consideramos que vamos a trabajar probablemente con un anticipo, probablemente no, y que vamos a cobrar nuestras estimaciones en determinado periodo de tiempo. Cuando nosotros hacemos nuestro programa de obra, nos vamos a dar cuenta que puede ser que llegue algún momento en el que el dinero que tenemos o que nos han pagado no nos alcanza para ejecutar la obra y nos vamos a ver en la necesidad de involucrar nuestro propio dinero. Ese dinero genera por sí mismo, genera de manera per se un gasto que se le conoce como financiamiento. Por eso es muy importante, es un valor que muchas empresas no le dan importancia, pero muchas empresas de pronto se dan cuenta que terminan financiando obras con cobranzas que rebasan 3 o 4 meses. Por eso es que nosotros a la hora de que elaboramos un análisis de precio tenemos que hacer una corrida financiera en la que consideramos los tiempos máximos o mínimos de cobro y en base a eso y en base a una tasa de interés que nos arroja el banco, nosotros podemos calcular cuánto sería el costo de ese dinero al tiempo de su devolución. De ahí pasamos a otro costo que debe de ir integrado dentro del precio unitario, que es la utilidad, que no es otra cosa más que el costo que nosotros le agregamos al cliente en el cual va implícito, o más bien en el cual representa la ganancia para nosotros. Lógicamente, lo vamos a ver a detalle cuando veamos el tema de utilidad, lógicamente está sustentado también de manera legal y calculado conforme a la normativa vigente. Cada uno de estos costos lo vamos a ir analizando por separado. Ahorita estamos en la etapa de definiciones. Luego pasamos a los cargos adicionales. El cargo adicional es el costo por pago de cargos fundamentados en la ley que se agregan a los análisis de precios unitarios. ¿Qué significa esto? Cuando yo voy a analizar el precio unitario de un concepto de obra, al final, después de mi utilidad, yo tengo que calcular el importe que resulta de un impuesto al que yo me veo obligado a pagar. El más conocido es el 5 al millar por inspección y vigilancia, que hoy en día se le conoce como 5 al millar por la Secretaría de la Honestidad. Entonces, al final del precio, yo agrego este costo para que yo pueda cobrárselo al cliente y en su momento este costo yo pueda redirigirlo por medio de la factura a la Secretaría de la Honestidad. El sustento de este último costo, cargo adicional, es el artículo 220 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Los invito a leerlo, pero es muy importante que nosotros sepamos que los cargos adicionales solamente deben de ser aquellos que están ordenados legalmente. Dice aquí, únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquellos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. Si usted se ve forzado por la dependencia a integrar dentro de su precio unitario un costo por ordenamiento de la dependencia, pero que no tenga sustento legal, usted puede mediante un oficio hacer la solicitud de su reintegración. Bueno, después de conocer lo que es la estructura del precio y sus definiciones,
Vamos a tratar de llevar este análisis de manera conjunta con el programa de Neodata, que es el que vamos a tener como fuente de trabajo, por lo cual es necesario que ustedes puedan descargar en la versión demo en la página de Neodata la versión 2018 en adelante. Podemos trabajar con una versión demo, no es necesario tener la llave para lo mismo. Neodata permite trabajar en la versión demo bastante bien, al menos para los análisis que nosotros vamos a hacer.